aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En verdad así eres, Señor, eres milagroso. Abres caminos donde nosotros no los podemos ver, Señor. Haces brotar agua de las rocas. Hacer lo imposible, Señor. Hacer lo que el hombre jamás podrá hacer, ni ha podido hacer, Señor. Porque no hay cosas imposibles para ti, Padre amado. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Nada me abrumará, quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti,
nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Y aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Señor, y queremos que este mensaje que nosotros queremos enviar a todos los que no te conocen, Señor, sirva para que muevan su corazón, Señor, y estén siempre dispuestos a escuchar tu palabra, a hacer tu voluntad, Señor. Te amamos, Padre Santo. Entregamos a ti este día. Queremos que tu palabra nos hable hoy, que nos toque el corazón, Señor, y que podamos cada día más conocer más de ti, Señor. Podamos acercarnos a ti para hacer tu voluntad. Amén. Mimi, buenos días. Buenos días a los que nos están acompañando hoy aquí en nuestro garaje. Siempre digo, es la idea del Señor, y si es la idea del Señor va a funcionar. Amén. Amén. Damos infinitas gracias a Dios por todos los que se están conectando, por el privilegio que tenemos a través de las redes sociales de hacer iglesia, de poder seguir compartiendo las buenas nuevas de Jesucristo, y clamamos en el nombre de Jesús para que cada una de sus casas donde ustedes están sientan esa iglesia viva al lado de sus seres queridos. Ojalá la puedan abrir para alguien más, que puedan compartirle las buenas nuevas de Jesucristo, no solamente con la Biblia, sino con su amor, con su servicio, con su generosidad. Quisiera compartir algo con ustedes que el Señor viene inquietando a mi corazón, porque, no pude arreglar esto, bueno ya, sobre este tiempo. Es un tiempo
que es difícil para todos, es un tiempo raro para todos. A todos la pandemia nos cogió, como decimos, con los calzones abajo, nadie estaba preparado. Para todos fue algo muy sorpresivo, fue algo muy impactante. Pero algo que siempre yo he dicho cuando comparto acerca de esto es que la pandemia, este tiempo de confinamiento, no cambió a nadie. No le cambió el corazón a nadie ni la perspectiva de vida a nadie. Simplemente afloró, develó lo que había en el corazón de cada ser humano. Y si a alguien no podemos engañar es al Señor. El Señor conoce nuestros corazones y por eso es tan necesaria que esta palabra gracia sea tan viva en nosotros para que podamos entender por qué el Señor nos ama a pesar de, nos sigue amando a pesar de que seguimos en muchas ocasiones siendo creyentes, seguimos siendo los mismos, con faltas de fe, con temor, con angustia, con desesperación. Porque si somos salvos es por gracia, porque si seguimos caminando de su mano es por gracia, porque si el Señor aún tiene un futuro mejor a pesar de las circunstancias, no es porque lo merezcamos, sino es por gracia. Es su gracia lo que se debe tornar en nosotros la fuerza para levantarnos delante del Señor y decirle gracias. Antes de venir delante del Señor a poner esa angustia que no te deja, ese dolor que te agobia, dale gracias por su gracia. Porque solo por su gracia estás donde estás. Solo por su gracia vas a salir de donde estás. Y solo por su gracia tienes un lugar en el corazón del Padre. Un lugar en el reino eterno. Un lugar en el cuerpo de Cristo. Y es tan impactante ver que apenas se abrieron los aeropuertos, que apenas se abrieron las iglesias, que apenas se abrió, la gente siguió haciendo lo mismo. Salimos a comprar lo que no pudimos comprar en 6 meses, a endeudarnos lo que nos habíamos ahorrado en 6 meses. Ya estamos pensando en qué crucero vamos a coger porque están baratísimos. Viajar está baratísimo, comprar está baratísimo. Entonces no hemos aprendido nada. Y es muy triste. Pero a mí me aqueja la iglesia. Y la iglesia no estoy hablando de la institución humana, estoy hablando del regalo hermoso que le dio el Señor al mundo, de tener una luz en medio de la oscuridad, un faro en lo más alto para iluminar. Y eso no está haciendo la iglesia. La iglesia está abriendo para volver a hacer lo mismo. Ver cómo llenamos el lugar, ver cómo mantenemos un sitio, ver cómo llenamos una silla. Y eso es preocupante, eso es muy triste, porque como iglesia, y a ti te hablo como persona individual, porque la iglesia es un regalo individual para un llamado colectivo. Y si la colectividad no está yendo en el camino que Dios quiere que vaya, es porque individualmente estamos entendiendo las cosas erradas. Y veo con tristeza que nosotros los cristianos, muchos de los cristianos, estamos más preocupados por el orden mundial, estamos más preocupados por si el tapabocas sirve o no sirve, o por si el socialismo se apodera o no se apodera, o por cualquiera de esas cosas, ¿cómo se llama? Hay tanta cosa que está en las redes sociales que son fake y otras que no son fake, que no están ni a nuestro alcance ni en nuestro poder frenarlas. Pero ¿saben qué? Si apocalípticamente quieres ver este tiempo, míralos desde la perspectiva de lo que tú eres en Cristo. Porque Cristo sí hace una diferencia en el tiempo del apocalipsis, en el tiempo final del no más, entre los del mundo y su iglesia. El Señor le habla con claridad lo que le espera al mundo: terremotos, enfermedades, colapsos, todo eso le espera al mundo. Pero Él también hace una claridad sobre la iglesia, sobre su iglesia. Y es eso que lo que te quiero compartir hoy, porque tal vez cuando te centres a escuchar la voz de Dios frente a estos últimos tiempos, escuches lo que el Señor le quiere decir a la iglesia, porque de pronto estamos escuchando mucho lo que el mundo quiere decirle al mundo y también lo que Dios quiere decirle al mundo, y te va a usar para hablarle al mundo. Pero tienes que tener claro lo que Dios quiere que tú escuches, porque ahí te podrás identificar y podrás hacer algo mientras que aún estemos en el tiempo de la gracia. Y en Apocalipsis 3, 14, 17 dice así:
Escribe también al ángel de la iglesia de la Odisea. Hay 7 iglesias, míralas, léelas. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres, ¿qué? Tibio. Ustedes han tomado agua tibia en Florida, es horrible. Uno anhela poder abrir la nevera y sacar su agüita fría, ¿verdad? Lo tibio le da a uno ganas de vomitar. De esto está hablando el Señor. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y no te das cuenta de que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Tibios, ni muy cristiano, religioso, legalista, ni muy mundano, perdido, hijo del diablo. Creemos que podemos encontrar un equilibrio en el cristianismo. El cristianismo no es de equilibrios, mis amados. Queremos seguir haciendo cosas que nos gustan del mundo, pero tampoco queremos perdernos de Dios. Y es por eso que anhelamos los templos, porque sabemos que es de cristianos ir a la iglesia. Y no le vemos nada de malo seguir viviendo a nuestra manera, a nuestra forma. Queremos encontrar un equilibrio donde nuestra carne esté cómoda, pero espiritualmente no nos sintamos culpables. Y no estamos ni creciendo ni avanzando, pero estamos aquí en un término donde somos cristianos cool. El diagnóstico del cristianismo de hoy es la comodidad. No queremos ser legalistas, pero sí cristianos cool. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, dice el dicho en Colombia, no sé en otros países. Y esta es la frase tremenda, que quiero que la medites. Te la voy a postear y voy a seguir escribiendo sobre esto porque es tremendo. Si no estamos avanzando en nuestra vida espiritual, entonces estamos retrocediendo. Escucha muy bien. Si no estamos avanzando en nuestra vida espiritual, entonces estamos retrocediendo. Si tú sigues en la misma condición espiritual, pre-pandemia, pandemia y post-confinamiento, entonces estás retrocediendo en tu fe. En tu fe. Siempre hay algo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, renovando, transformando, estirando en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en nuestras relaciones, aún en nuestra forma de gastar el dinero. Y si eso no está pasando en tu vida, entonces estás retrocediendo. Si aún tiendes a justificar tus acciones y te niegas a vivir un cristianismo donde hay sacrificio, porque en el cristianismo hay sacrificio, ¿o qué les parece cuando el Señor nos dijo que teníamos que amar aún a los que nos maldicen? Si te niegas a vivir un cristianismo donde hay sacrificio que te saca de tu zona de confort, de tus propios intereses por un bien mayor, por el de tu comunidad, por el de tu iglesia, por el de tu familia, si no hay confrontación entre tu manera de actuar y lo que dices que crees, y si no hay retos que te lleven a ser parte del propósito de Dios, tal vez muy diferente a tus propios intereses, simplemente déjame decirte que eres tibio y tu único interés de volver a la iglesia es seguir calentando una silla un domingo. Y te voy a dejar con esta palabra de Mateo 16, 24, 25. Tanto Apocalipsis 3, 16 que te leí como Mateo salieron de la boca del Señor. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿Dónde estás tú espiritualmente hoy? Señor, gracias. Gracias por el día de hoy, donde nos has invitado a comer de tu mesa, Señor. Tú conoces la condición de nuestro corazón. ¿A quién podemos engañar, Señor? A nosotros mismos. Hoy te pido, como decía David, escudriña mi corazón, Dios, y déjame ver dónde estoy, porque sé que por tu gracia tú sigues extendiendo tu mano para sacarme, Dios, de mi egoísmo, de mis temores, de mi religiosidad. Dios, hoy a través de tu palabra, Dios, permítenos vernos a nosotros mismos. Permítenos hoy, Señor, venir al quirófano de tu presencia, donde aún estás operando el corazón del hombre, Señor, y moldeándolo conforme a tu corazón. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos el hambre y la sed que tenemos de ti, Señor, porque tu palabra eres tú mismo, Jesús. Usa hoy la vida del pastor para traer vida a nuestra vida, Señor. Y aquellos lugares donde hay muerte, donde hay sequedad, revívelos, Dios, porque aún hay esperanza para nosotros, tu iglesia. No queremos ser tibios, Señor. No queremos ser más tibios. Queremos arder en fuego para impactar la vida de nuestros hermanos, para impactar la vida de nuestros hijos, para impactar la vida de aquellos a los que pones a nuestro alrededor y que tú quieres que se añadan a tu cuerpo, a tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor. Gracias, Alvarito. Vamos. Hola, buenos días. De nuevo a todos los que nos ven allí por el Facebook Live. Buenos días, Dios los bendiga. Yo creo que el Señor nos está llevando o invitando a una nueva manera, a un nuevo estilo de hacer las cosas. Hemos estado haciendo iglesia por muchos años de una manera, y quizás el Señor nos está mostrando que lo más importante, antes que las estructuras, antes que las empresas, los sistemas empresariales, lo más importante somos nosotros como personas y nosotros como comunidad. Y Mimi hablaba algo acerca de la comodidad. Por ejemplo, hoy estamos aquí haciendo pruebas en este salón que estamos tratando de adecuar, y hay incomodidad. Y estaba yo cargado por eso, pero como que sentía del Señor. ¿Ti nunca te ha tocado predicar en una aldea en África debajo de una choza de palmas a 100 grados Fahrenheit? Somos cómodos, muy cómodos. Entonces, si no existe el lugar adecuado, si no está la iluminación adecuada y la temperatura adecuada, entonces no asistiremos. O si la banda no es espectacular y no tiene los más modernos equipos y las más espectaculares luces, entonces no es un buen servicio. Porque hoy, más que la palabra, lo que se está buscando es entretenimiento y pasar un rato divertido un domingo para que digamos que eso es iglesia, pero en realidad eso no es la iglesia. Y si vamos a mirar la palabra, en los primeros años de la iglesia, lo que hacían era reunirse en sus casas, compartir el pan, cantar alabanzas y predicar la palabra, ayudar a las viudas, ayudar al huérfano, ayudar al pobre, mirar cuál era la necesidad de la iglesia, y entre todos se suplían sus necesidades tanto físicas como emocionales y espirituales. Y eso yo creo que es la inquietud que el Señor está poniendo en los corazones de nosotros, y yo creo que en la iglesia a nivel global. Hoy estamos acá y es un privilegio poder compartir su palabra. En países como Pakistán o China,
existe una cosa que se llama iglesia underground. Si el gobierno pilla o se da cuenta que alguien está predicando la palabra, es encarcelado o desaparecido, en el peor de los casos. Aquí todavía tenemos por lo menos la libertad de hacer este tipo de reuniones y nadie nos va a decir no lo haga o sí lo haga. Aunque en los últimos meses se han visto intentos, que yo pienso que son patrocinados por las fuerzas de la oscuridad, de parar la libertad para evangelizar, la libertad para reunirse, la libertad para hablar la palabra. Y de eso sí, nosotros tenemos que estar atentos y poner nuestra voz de protesta y no dejarse amilanar y no dejarse atemorizar por los nuevos vientos y los nuevos rumbos que están moviéndose hoy en el mundo. Y el tema de hoy tiene que ver con eso y tiene que ver con nuestra actitud personal. Y el título que le puse hoy a ese mensaje es ofensa o permisión. O eres ofensivo tú o permisivo. Digo, ¿cómo así, Memo? ¿Cómo así que ofensivo? O sea, ¿tú quieres que ofenda a la gente? Pero lo que la palabra de Dios dice es que Pablo, cuando predicaba el evangelio, era ofensivo. Él ofendía a la gente, ofendía a los religiosos de su tiempo con un mensaje revolucionario, con un mensaje que hablaba de perdón, de reconciliación, de amor, contra un mensaje de legalismo, de estructuras apegadas a una ley mosaica que exigía que la gente hiciera un montón de cosas, llegara a un montón de ritos y de preceptos para tratar de tener una relación con Dios. Y si tú no compartías esa visión, entonces te veían como un pagano maldito, blasfemo, anatema y muchas palabras que se ven ahí en la Biblia cuando tú estabas en contravía, o como dice el libro de David Platt, contracultura. En ese tiempo la cultura era la cultura farisaica, la cultura de la ley, y Cristo viene a revolucionar, el mensaje del evangelio viene a revolucionar esa realidad. Y eso es lo que hoy también nosotros estamos haciendo, o se supone que como iglesia, como creyentes, estamos llamados a hacer, a ir en contra de la cultura, en contra del mundo que en este momento lo que ofrece es una serie de comodidades, volviendo nuevamente al tema, que satisfacen nuestro ego, nuestra alma, nuestras emociones. Por eso la palabra o la pregunta que debe quedar en el ambiente hoy para mí y para ti es, ¿estás siendo ofensivo o permisivo o condescendiente con lo que está ocurriendo a tu alrededor? Y si vamos al Génesis, en el libro del Génesis, si tú lees la Biblia y alguien que se acerque a la Biblia se va a encontrar con la primera ofensa del Evangelio y habla de que hay un Dios que te creó. Hay un Dios creador que es justo y que es bueno. Hay un Dios que te creó ante el cual tú tienes que someterte y tienes que rendirte. Y ese mensaje es ofensivo para la gente que no conoce de Dios. Para la gente del mundo, o sea, para los que no conocen de Cristo es ofensivo pensar que hay un Dios que quiere que yo me le sujete. Un Dios que se supone que me creó a mí. Y uno empieza entonces, o la gente en general o en común empieza a hacerse las preguntas, ¿un Dios que me creó? ¿Y dónde estaba ese Dios cuando mi mamá le dio ese cáncer que la mató? ¿Dónde estaba ese Dios cuando millones de personas mueren de hambre cada día? ¿Dónde estaba ese Dios cuando en las guerras étnicas millones de personas han sido exterminadas? Porque ese Dios no existe. El Dios soy yo. Yo me hago mi propia vida, yo elijo mi rumbo. Y como dice la vieja canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo me hago mi camino. No necesito que nadie me lo dirija, ni que nadie me diga, y mucho menos un Dios que para mí está ausente o aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, porque mire cómo estamos. Pero esa es la realidad que es ofensiva de primera mano. Porque no solamente la Biblia dice eso, sino que la Biblia habla de que el hombre en su relación rota con ese Dios supremo, este Dios creador, ha de ser restaurada esta relación solamente a través de un camino. Y ese mensaje también es ofensivo. Un solo camino, no hay otra manera de acercarse a Dios sino a través de Jesús. Pero si yo también tengo mis caminos, yo puedo también labrarme mi manera de hacer las cosas y mi manera de relacionarme con esa entidad sobrenatural, pero tiene que ser Jesús. No hay otros caminos.
¿Por qué son tan radicales? ¿Por qué son tan estrictos? ¿Por qué no puede haber opciones? Y el mundo de hoy es un mundo de opciones, de choice, ¿no? Y si tú miras en el ámbito político, están los pro-choice, los pro-life, están los de derecha, están los de izquierda, y estamos tomando posiciones extremas, o derecha o izquierda, o republicano o demócrata, pro-life, pro-choice, ateo o agnóstico o creyente. Pero el Señor está hablando de otra realidad. Está hablando de que Él ha creado lo que existe y ha creado el ser humano, y tiene una manera de que el ser humano se mueva, se relacione, no solamente con los suyos, con su entorno, sino una sola manera en la cual el ser humano se relacione con ese Dios que lo creó y que lo puso en este planeta. Entonces, lo que ha existido en este último siglo, o el siglo pasado y en este que comenzó, es una cosa que se llama relativismo moral. Todo es relativo, no hay absolutos. Y como que el ser humano y nosotros nos negamos a que haya absolutos. No, todo depende de lo que yo piense, depende de mi cultura. En mi ciudad lo hacen así, en mi país lo hacen así, en mi iglesia lo hemos hecho así durante 50 años, y cualquier atentado contra esa estructura dicen, no, anatema, maldición, blasfemo, inmoral, rebelde. Estaba leyendo, o he estado leyendo un libro que se llama Contracultura, precisamente de un pastor que se llama David Platt, donde habla de esa realidad que nosotros estamos experimentando, el relativismo moral. El estilo de vida del mundo de hoy choca, por eso es contraintuitivo, como dicen los filósofos. Chocamos contra la cultura del mundo de hoy. Y tenemos un problema, porque si nosotros como cristianos dejamos que esa cultura nos afecte a nosotros, que nosotros nos impregnemos de esa cultura, entonces la sal va a perder su misión, de salar. La luz va a perder su capacidad de iluminar. Y lo que va a pasar es que la sal pierde su sazón, y que la luz va a ser obstaculizada por tinieblas, y vamos a estar cayendo en lo mismo que el mundo ha caído, en el relativismo, en el escepticismo, en el yo manejo mi vida y no necesito que nadie me la dirija, en la exaltación del ego, el yo puedo. Y ese es el mensaje que viene desde el principio de la caída del hombre. El hombre se separa de Dios y dice, yo puedo manejar la creación, déjeme que yo puedo, yo soy independiente, no necesito que me guíes, no necesito que me digas cómo hacer las cosas. Y el Señor lo que dice es, no, yo quiero que dependas de mí, no porque al depender de mí seas un perdedor o alguien débil, al contrario, en tu vulnerabilidad, en tu decisión de depender de Dios, eres capaz de recibir todo el amor que Dios quiere darte, toda la protección que Dios quiere darte, toda la guía que Dios quiere darte. Pero nosotros tenemos desde el principio del tiempo, desde Adán y Eva, la tendencia a que hacemos las cosas a nuestro modo. Y eso se ve, como siempre les comparto con los niños pequeños. Ven, mi amor, que yo te voy a ayudar. No, yo puedo solito, déjame a mí que yo puedo. Pero ven que yo te ayudo. No, yo. Y así empezamos desde pequeños. Mi amor, que no hagas eso. No, sí, lo hago y tenga. No juegues con las tijeras. Y ¡puf! Se cortó. No metas el dedo en el enchufe, ¡chum! Quedó con el pelo chuto. Si no, pregúntele a mi hija. No, ella nació así. Pero acá hay una frase que me gustó de David Platt en su Contracultura, que se lo recomiendo, porque no solamente habla de esta realidad, sino también habla de que hay una necesidad que va más allá de simplemente romper con el pecado. Hay otras necesidades que la iglesia también tiene que suplir, que es la pobreza, tanto material como espiritual. No solamente el pecado, porque Cristo vino a derrotar el poder del pecado, y cuando creemos en Cristo, el Señor te perdona, el Señor te hace una nueva creación, pero el Señor también está esperando que con esa revelación en tu vida, con esa transformación en tu vida, nosotros seamos instrumentos de su amor, instrumentos de cambio, que realmente la sal sazone y que realmente la luz ilumine. Pero él dice que lo ocurrido en Edén va más allá del conocimiento del bien y del mal.
es la determinación del bien y del mal. En otras palabras, yo solamente ahora no solo conozco lo que es bueno y lo que es malo, sino que yo decido, yo determino ahora, no Dios, sino que el ser humano, tú determinas lo que es bueno y tú determinas lo que es malo. A lo que a ti te parece que es bueno, eso es lo bueno. Y si tú dices que aquella cosa es mala, eso es malo, independientemente que Dios diga, eso que tú dices que está bien, yo digo que está mal. Pero si para ti está bien, eso lo determinaste tú separadamente de Dios. Esa es la raíz del pecado. No solamente conocerlo, sino determinarlo por ti mismo. Cualquier posición filosófica religiosa no es universal. Todo está sujeto a algo subjetivo. Así lo expresó el poeta español Ramón de Campoamor. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. O sea, todo depende de mi concepción subjetiva. Si para mí matar 500,000 sirios en Jordania está bien, yo los mato y para mí está bien. Para mí destruir a los armenios, el pueblo turco destruyendo a los armenios y haciendo un genocidio de millones de personas porque les parecen de menor calidad, está bien. Entonces los matas y para ti está bien. O por ejemplo, estaba leyendo cosas culturales. Me di cuenta, no sé si te han contado lo que está ocurriendo en África, que a las niñas pequeñas les hacen lo que se llama la ablación de sus genitales. Y entonces cuando llegan esos niños aquí, nosotros como occidentales ponemos el grito en el cielo y nos pegamos del... ¿Cómo? ¿Que le están haciendo qué? Pero para ellos eso está bien. Para ellos eso es culturalmente aceptable y las niñas desde temprana edad reciben una operación horrenda en el cual las mutilan supuestamente para que lleguen a la madurez o que se conviertan en mujeres. Y más de 90 millones de niñas en África son mutiladas o han sido mutiladas en los últimos 20 años a causa de esta posición que para ellos culturalmente está bien. Entonces todo hoy depende de quién lo dice, depende de cómo lo dice o cómo lo hace. Y esa es buena parte de la causa de la polarización que estamos viviendo hoy. ¿Es bueno matar en ciertos casos? ¿Es legal o es ilegal? ¿En qué casos es bueno matar? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos estados es legal matar a un criminal. Y todos dirían, pues claro, es legal porque el tipo se lo merece. El tipo mató a la esposa, es un asesino en serie, lo que se le merece es que lo maten. ¿Y con qué criterio tú dices que es bueno matarlo? ¿Por qué razón te sientes tú con el derecho a quitarle la vida a otra persona simplemente porque tú piensas que se lo merece? Es legal. En otros lugares no es legal. El profeta Isaías lo dijo hace 2800 años. Hay de los que al mal llaman bien y al bien llaman mal. Hay de los que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Entonces nosotros hoy hemos decidido determinar lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios dice en su palabra lo que es bueno y lo que es malo. No le está dado al hombre, como creado por Dios, como sometido a la autoridad de Dios, determinar lo que es bueno y que es malo. Fue una causa de la caída en Edén. Dios no quería que eso le correspondiera al hombre. Dios se había reservado y se sigue reservando el derecho de determinar lo que está bien y lo que está mal. Y entonces acá viene lo que se llama la conciencia de lo malo. Y fíjate que es como una prefiguración de lo que ocurre en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice, para que lo anotes ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, dice que la conciencia del pecado llega a causa de la ley. En otras palabras, la ley hace que yo tome conciencia del pecado. ¿Qué era lo que había en Edén al principio? No comerás del árbol del bien y del mal. Esa era la ley.
porque cuando lo comas tendrás conciencia del bien y del mal. Y Pablo lo vuelve a retomar en el capítulo 3. El conocimiento de la ley te trae conocimiento del pecado. Luego, cuando dice Pablo que sin ley no hay conocimiento del pecado. Luego es la ley la que trae a aflorar el conocimiento del pecado en nosotros. Por eso lo importante de la libertad que vino a traernos Cristo cuando nos dice que ustedes, a través del mensaje de Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y me he preguntado en estos días, oiga, ¿qué sería de nuestra Biblia sin Pablo? Imagínese usted su Biblia sin las cartas de Pablo, sin toda esa teología de la gracia, de la justicia por la fe. Si retiramos todo eso de la Biblia, nos encontramos con pura ley. Nos encontramos con Cristo y el mensaje del Evangelio del Reino, que fue predicado a los judíos y predicado a quienes lo rechazaron. Pero si nos quedamos allí, sin el mensaje, sin la revelación que Dios le da a Pablo, nos encontramos todavía bajo la ley. Nos encontramos todavía con requisitos y preceptos que no pueden ser cumplidos a cabalidad todavía, sino que necesitamos todavía como estar dependientes de una manera de hacer y de vivir. Pero lo que Cristo viene a hacer después de la resurrección, se le aparece a Pablo en el camino de Damasco, se lo lleva aparte y le da una revelación especial. Pablo habla de que Cristo se le presentó a alguien como nacido fuera de tiempo. O sea, para él era como el conejillo de indias de algo que iba a aparecer en ese ambiente cultural, que era la justicia por la fe. El niño que nace a destiempo es algo que no se espera. Así fue Pablo. A él se le revela eso en un momento que no era el momento propicio. Pero ya que Israel había rechazado el mensaje de la gracia, el Señor se lo da a Pablo y le muestra algo que va en contra de todo lo que él había aprendido. Ahora ya no era ojo por ojo, ahora era perdonar y amar. Ahora ya no era no matarás, sino da vida. Ahora ya no era no hurtes, sino da con generosidad. Y una serie de cosas que van al contrario de lo que se les había enseñado, en donde la clave y el meollo del asunto no era obedecer y hacer, sino el meollo del asunto es amar. Amar, con un amor que viene de mi relación reestablecida con el Señor, con un amor que viene fruto de una reconciliación producida por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta ese momento no había reconciliación. Lo único que había era un sistema de sacrificios de sangre que traían aplacamiento de la ira por un tiempo. Es como si nosotros estuviéramos viviendo en la casa con una persona iracunda, que solamente se calma cuando le tiran un pedazo de carne asada. ¿No es cierto? Entonces todo el tiempo ¡buah! Y rompiendo todo, tirando ¡buah! Y entonces uno se le acerca ya con el pedazo de carne, ¡buah! Le tira el pedazo de carne, ¡ah! Se calma. Pero tan pronto se le acaba el pedazo de carne, ¡buah! Así era la relación de Israel con Dios. No es que Dios sea como un perro, pero estoy hablando desde la ira de Dios. La ira de Dios solamente se saciaba con sacrificios continuos y con preceptos continuos, ritualismos continuos, para que demostrar condescendencia con un Dios que es absolutamente santo, santo, santo. Pero Dios, que es tan infinitamente sabio y lleno de infinito amor, se las ingenia para producir en la persona de Cristo encarnado un Cordero Santo, perfecto y sin mancha, capaz de aplacar su ira, no solamente por un tiempo, sino para toda la eternidad. Y el mensaje del Cordero de Dios es que cualquiera que crea en ese sacrificio del Cordero recibe la aceptación del Padre, sin necesidad de estar buscando pedazos de carne, sin necesidad de estar buscando obras, ni cosas para aplacarlo, ni para satisfacerlo, porque el que lo aplacó y lo satisfizo fue Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, en su muerte
sepultura y resurrección. Por eso Pablo dice que la resurrección de Cristo es la confirmación de nuestra justicia, porque no solamente pagó el precio, sino que cuando venció la muerte y se paró, se levantó al tercer día, se presenta delante del Padre y decir: he vencido, y todos aquellos que creen en mí también han vencido conmigo y han recibido ese regalo de vida eterna, de vida abundante. Y ese es el mensaje del Evangelio, no es otro. Tratar de cambiarlo y de agregarle cosas es tratar de maquillarlo precisamente para tratar de satisfacer esa sed de esa cultura de hoy, de este mundo de hoy, de ser entretenido. La sed de entretenimiento, la sed de que nos mantengamos cómodos, que nos mantengamos tranquilos, felices. Ese es el mensaje que nosotros no debemos predicar. Amén. Pablo lo dice también en la palabra: yo solamente he venido a predicar de Cristo y de este crucificado. Ese es el resumen de mi evangelio. Lo otro son variaciones, como decían los músicos, ¿no? Mira lo que dicen los filósofos teólogos de hoy. Hay uno muy famoso que se llama Michael Ruse. Es un agnóstico que dice, ponle atención a esta frase tan bonita, entre comillas: la moralidad es una adaptación biológica, así como son las manos, los pies y los dientes. La evolución, entonces, es moral. O sea, nosotros ahora que somos morales, que esas tendencias a portarse bien, a hacer las cosas correctas, no es sino un producto de la evolución. Así como los manos, así como que el hombre ahora camina erguido y ya no como el mico, eso hace parte de una evolución. Y Richard Dawkins, que es el ateo más famoso de los últimos tiempos, dice o afirma que estamos a merced del conceptualismo social, lo que sea que una cultura, y aquí viene entonces a lo que decía Isaías hace 2800 años, lo que sea que una cultura considera correcto, es correcto, y lo que una cultura considera erróneo, eso es erróneo, porque para ellos es incorrecto y para otra cultura es correcto, y nosotros debemos vivir así, porque la moralidad es conceptual, depende de quién lo diga y cómo lo explique, o cómo lo piense. El aborto es legal en Estados Unidos, tiene variaciones en algunos estados, pero entonces como para muchos lo que el gobierno dice que es legal, entonces ellos dicen, como eso es legal, yo lo hago. Si se acepta que es legal matar bebés, entonces yo lo mato porque eso es legal. Pero ¿quién dijo que eso es bueno? El Señor mismo dice en la ley: no matarás. O sea, estamos quebrantando la ley de Dios todo el tiempo cada vez que estamos matando personas. Así sea en aborto, o así sea cuando lo mato en la silla eléctrica o con la inyección letal, estoy quebrantando la ley de Dios. Pero yo como ser humano, como sociedad, como cultura, como lo dice Richard Dawkins, he decidido que matarlo es bueno, está aceptado. Y se inventaron ese nombre, le decía yo a alguien hace unos años, el aborto. Pero eso no es sino una palabra diferente para llamar a un asesinato intrauterino. Porque lo que matamos allí no es una cosa, es un ser humano. Como decía un pensador hace unos meses, lo único que diferencia al embrión de ti como ser humano es tiempo. Desafortunadamente el pobre embrión no se puede defender. Y es justamente lo que pasa cuando los pueblos más fuertes dominan a los más débiles. Si los dominan y los oprimen y los acaban, se fregaron, porque no fueron capaces de defenderse. Alguien colocaba hace unos días, el 12 de octubre, ¡feliz día de la raza! Y yo le coloqué también feliz día del genocidio más grande que ha ocurrido durante los últimos 500 años. Cuando llegó don Cristóbal Colón a estas tierras de América, consideró que los indios no eran seres humanos, sino que eran animales que no tenían alma. Y como eran animales sin alma, los podían exterminar y no era pecado. Y gracias a la llegada de don Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, durante los siguientes 100 años, se exterminaron más de 100 millones de indígenas en América. O sea, más o menos 1 millón de nativos por año durante el siguiente siglo, y eso que no tenían armas de destrucción masiva.
1 millón de personas en promedio durante los siguientes 100 años a punta de torturas, a punta de mosquetes, a punta de golpes y también a punta de enfermedades nuevas que los indios no conocían, los aborígenes no tenían acá, y los españoles y los europeos trajeron virus nuevos que no existían también, es verdad. Pero entonces de nuevo es la cultura. Bueno, para no ir más lejos, ¿cuáles son los verdaderos, como colocaba alguien en el Facebook? Los verdaderos americanos son los indios dakotas, los sioux, los piel rojas, los seminoles y todos los que vivían aquí antes de que el conquistador más fuerte tomara posesión de un territorio que no era de ellos y los expulsara a las famosas reservaciones indígenas, y también hubo una fuerte mortandad de estos pobres aborígenes tratando de defenderse de los invasores. Luego, para el invasor más poderoso es bueno, pero para el pobre que no tiene la fuerza le toca aguantarse. Y estos invasores, entre comillas, conquistadores y colonos europeos, son colonos que tenían la Biblia debajo del brazo. Los colonos que llegaron a Estados Unidos eran cristianos, los peregrinos del Mayflower y de todos estos barcos eran cristianos. Y después con la sacada de miles y miles de esclavos africanos traídos a América para trabajar en las plantaciones de azúcar, de algodón, es otra historia también que se repite, del que oprime, el más fuerte oprime al más débil, pero para ellos estaba bien. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces se vuelve a cumplir lo que decía el famoso poeta Campoamor: nada es bueno ni nada es malo, depende del cristal con que se mira. Ahorita que estaba hablando del aborto me acordé de ese salmo para que lo anotes ahí, el Salmo 139 en el versículo 13 en adelante. Dice: tú formaste mis entrañas. Dice maravillosa, dice asombrosa y maravillosamente he sido hecho. O sea que lo que ocurre en el vientre de una mamá cuando queda embarazada, sea porque se amó con su esposo, o sea porque fue el producto de algo violento, no es porque ella quiso o porque el violador quiso, es porque Dios quiso. Y más adelante dice: en secreto fui formado, tus ojos vieron mi embrión. O sea, el Señor se ha encargado de que ese bebé nazca. O sea, no es un producto ni siquiera del amor de la pareja, porque hay parejas que se aman y lo intentan y lo intentan y lo intentan y no lo logran jamás. Y cuando lo logran, entonces se sienten felices porque al fin Dios permitió que quedaran embarazados. Entonces fíjate que realmente el dador de la vida no es el violador o el esposo y la esposa, sino es Dios. Luego, el dador de la vida espera que tú respetes esa vida, porque ese ser humano es hecho a imagen y semejanza del Creador. Y acá muchas dirán: pero es que yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. ¿Cómo me van a cohibir mis derechos? Yo puedo hacer con mi cuerpo. Sí, pero es con su cuerpo lo que usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero ese embrión que está ahí no es su cuerpo, es otro cuerpo. Es un ser humano independiente, es un individuo nuevo que ha surgido de tu vientre. Tu vientre simplemente es algo que es una habitación temporal para permitir que en ese tiempo que es indefenso pueda crecer para empezar su vida y más adelante nazca y pueda empezar a valerse por sí mismo. Esa es la única diferencia. Tu cuerpo es tu cuerpo, pero el embrión es otro cuerpo, otro individuo creado por Dios. Eso es relativismo, y eso es lo que estamos viendo en la cultura de hoy. Y entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿eres ofensiva o eres ofensivo o eres condescendiente o permisivo? Porque nos da susto ahora decirlo, nos da susto hablarlo. Mira, yo pienso que el aborto es una... ¡Ay! Otro pro-life. Qué pena, pero yo soy de izquierda, yo soy demócrata, yo soy pro-choice, porque yo puedo hacer con mi cuerpo con lo que me dé la gana, pues.
Y estamos entonces en esa polarización hoy en día. Y a puertas ya casi de lo que viene de elecciones, pues entonces cada uno toma su posición y cada uno mira a ver quién es quién y quién no es quién, ¿no es cierto? Dios nos creó a su imagen, pero nos hemos revelado en nuestra independencia. Luego ya Dios no es mi Señor. Puede que Dios es el creador y algunos lo aceptan, pero Dios no es mi Señor. Yo sé mejor lo que es bueno para mí. Eso es lo que pasó en Edén. Tú ya no me mandas, yo sé lo que es bueno para mí, yo me mando solo. Y ahora que veo que estoy desnudo, no espero que tú hagas conmigo, mira, estoy desnudo, sino que voy y me busco mis propias hojas de higuera para cubrir esa desnudez, ¿no es cierto? Que son el símbolo, el primer símbolo de la autojustificación del ser humano. Esas hojas de higuera con que yo cubro mi desnudez a mi manera. Llega cuando el Señor los pilla y les dice, ¿y usted qué son esas hojas que se puso ahí? ¿Qué es eso tan horrible? Muestre, a ver. Y el Señor va y se consigue la piel de un animal y los cubre con esa piel, prefigurando que la única manera de cubrir mi autojusticia es con la verdadera justicia de el Cordero de Dios, que derrama su sangre para cubrir mi desnudez, para cubrir mi desobediencia, mi separación. Que ahora me dice, no eres independiente, ahora eres libre, pero dependes de mí. Y dependes de una manera maravillosa, porque el Señor quiere que yo dependa, y el Señor quiere que sus hijos dependan, porque esa confianza radica en que es esa confianza de saber que lo que Dios hace por mí es lo mejor, que lo que Dios dispone para mí es lo más excelente. Y uno siempre quiere tener su propio deseo y su propio camino y su propia manera. Dice, no, pero es que a mí esta manera me parece tan excelente. Yo tengo unos planes tan maravillosos. Señor, mira, esto es una cosa impresionante. Que uno trata y uno dice, Dios, mira qué inteligente, qué absolutamente fascinante este plan para ti. Dios dice, no, lo lamento, pero yo tengo un mejor plan para ti. A veces el Señor dice, bueno, sí, como que más o menos tiene que ver con el que yo tengo para ti, pero mira que este es más bonito. Y uno dice, wow, yo jamás me lo hubiera imaginado de esa manera. Jamás lo hubiera podido diseñar como tú lo diseñaste para mí. Esa es la dependencia, la confianza en saber que Dios tiene lo mejor para mí. Y lo mejor para mí no siempre es lo más cómodo. Lo mejor para mí no siempre es lo más agradable, a mi parecer. De nuevo, cuando los niños que quieren ir a Disney cada fin de semana, por decir así, ellos piensan que eso es lo mejor para ellos. Dicen, mi hijo, no hay plata. Vas a ir a Disney cuando podamos, a fin de año y si Dios permite. O te voy a dar a ti el iPhone de última generación, pero cuando seas capaz y seas responsable para manejarlo. No como cuando uno se encuentra con esos niños en el Publix o en el Walmart, niños de 6 años con un iPhone más poderoso que el que tiene Steve Jobs, o el que tenía, mejor dicho, más poderosos que el dueño de Apple. Y uno dice, este niño, ¿qué está haciendo con tremenda computadora? Y es para que juegue, para que vea videitos. Pero el papá se va a justificar, no, es porque si pasa algo yo sé dónde está y él me llama y yo lo llamo. Entonces, ¿qué? Ahí está el engaño. Y siempre me acuerdo de esas fotos que colocan en el Facebook. ¿Cómo sobrevivimos en los 80s? Cuando no había ni celulares, ni iPhone, ni los teléfonos inteligentes. ¿Cómo sobrevivimos? Cuando jugábamos en la calle hasta la medianoche, cuando jugábamos con carritos de madera, cuando para poder llamar a alguien tocaba ir al teléfono público y meter una moneda, si es que había teléfono público. Éramos felices y no lo sabíamos. Hoy le quitas el teléfono. Exacto, cada vez la tecnología lo que nos hace ser más dependientes, menos libres en realidad. Pero nosotros pensamos que somos libres, pero en realidad estamos atados a nuevas cosas. Y lo que el mundo nos ofrece hoy, la cultura nos ofrece, el mercado nos ofrece, es también atarnos a cosas. De eso se trata la publicidad. Cuando yo estudiaba hace años mercadeo, decían que una de las cosas deseables de un buen experto en marketing es que sea capaz de crearte una necesidad que tú no tienes. Entonces tú estás contento así como estás
y de pronto llega el de marketing y llega con una camisa, con un material nuevo, de un color nuevo, y te convence de que esa es la que tú necesitas. Y tú te empiezas a ver hoy la camisa azul, ¡ay, qué porquería! Yo quiero tener esa, mire cómo estoy, mire qué pobreza, mire qué facha tan absurda. Y de eso se trata la creación de necesidades nuevas, y eso en todos los ámbitos del mercadeo. Porque eso somos, ese es el mundo de hoy, el consumismo, la cultura de satisfacer el ego, de satisfacer la comodidad. A mí por lo menos el consumismo me ha pegado duro, porque yo ando, por ejemplo, aquí con su mismo pantalón, con sus mismos zapatos, con su mismo carro. Ese es el consumismo. Miriam dice, con su mismo marido durante 20 años. Le toca aguantarse. Entonces esa es la exaltación del ego, y para darle contentillo y animar y acariciar y consentir el ego. Entonces cuando se exalta el ego, ¿quién está primero? Yo. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? Que Él esté primero por encima de yo, o por encima de ti mismo. Esas son las relaciones, o sea, tenemos que volver otra vez a la prioridad, al orden de las prioridades. Dios por encima y del resto lo demás. Pero yo siempre quiero estar primero yo, Dios después los demás, después el mundo, pero yo encima de todo, yo controlándolo todo. Y ese también es la tentación de Satanás. Seréis como Dios. Conoceréis, no solamente no, ¿quién te dijo? ¿Que morirías? No, serás como Dios. Lo que pasa es que Él no quiere que alguien no quiere rivales. Y ese es el mismo mensaje que nos seguimos transmitiendo los unos a los otros hoy. Seréis tú como Dios. Seréis tú el Dios de tu propia vida, el Dios de tu destino, el Dios de tu familia, el Dios de tus planes, y el Dios verdadero, el único Dios por fuera de la película, por fuera del cuadro, como dicen los americanos, ¿no? Hablo de Picasso. Entonces el pecado lo que nos hace es invertir ese orden. Nos pone a nosotros encima y Dios debajo. Y fíjate esta realidad, Jesús, cuando aparece Jesús en la escena, Jesús se describe a sí mismo como alguien que se adora. Uno diría, uy, no, pero ese Jesús tan creído, como tan, wow, porque empiezas a decir, Jesús dice, yo soy el que soy. Y por eso los mismos escribas lo querían apedrear. ¿Cómo así que entre nosotros dice que yo soy? Si el único que es yo soy es Yahweh, y dice que yo soy. ¿Se acuerdan del pasaje de cuando los escribas están con él y le dicen, pero qué, tú qué nos dices que tú estabas antes de Abraham, no tienes ni 50 años y ya como que dices que conociste a Abraham? Y el Señor les dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y a lo largo del Evangelio de Juan dice, yo soy la luz, yo soy el pan. Y fíjate qué interesante, para nosotros eso es una realidad maravillosa. Él es el gran yo soy. Pero para alguien que no conoce a Jesús dirá, ay, tan creído, pues igual, tan subido, tan igual a que yo soy la luz. ¿Y qué? Pero esa es la realidad del Jesús, y no solamente del Jesús que amamos. Y no solamente dice yo soy el camino, sino dice sígueme a mí, ámame, cree en mí, sígueme a mí. Él mismo se pone en una categoría moral única. Cuando todos los demás, mira estas frases tan bonitas que me encontré. Cuando todos los demás están en tinieblas, Él dice, yo soy la luz. Cuando todos los demás están con hambre, Él dice, yo soy el pan de vida. Cuando los demás están muertos espiritualmente, Él dice, yo soy la vida. Cuando todos están en pecado, dice, yo soy tu justicia, yo te perdono. Y por eso también lo querían matar los otros. ¿Quién es este que se cree con la autoridad de perdonar pecados? ¿De dónde salió? Solamente Dios perdona pecados. Precisamente esa es la realidad de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. No solamente capaz de compadecerse de nosotros, capaz de entendernos a nosotros como humano, sino que como humano perfecto y como Dios perfecto fue capaz de, en representación de toda la humanidad,
ir a la cruz y como cordero humano pagar el precio que nadie podía pagar para poder reconciliarse con el Padre. Él como humano en representación de todos paga el precio por toda la humanidad. Y Él, sin ser malo, sin ser pecador, se pone encima todo el pecado para que todos los humanos, sin estar allí en esa cruz, sin haber ido a pagar el precio de sangrar y de destrozarse en esa cruz, para que todos los humanos, sin ser buenos, reciban todo lo que Él es. Toda su santidad y su pureza y su justicia es colocada y derramada sobre todos aquellos que decidan creer en ese sacrificio. Como dicen los teólogos, es el divino intercambio que ocurrió hace 2000 años en la cruz. Y eso es ofensivo para muchos. Y tú vas a hablar con un musulmán y le dices que cree Cristo, del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, Alá no tiene hijos. Entonces, partiendo de ahí, Alá, si no tiene hijos, Alá es el Padre eterno que está por allá lejos. Y fuera de eso, que el Hijo de Dios sufre la vergüenza horrible de sufrir la muerte de cruz, eso no lo pueden aceptar. Que Dios se rebaje a esa posición, que se humille, porque para el musulmán lo más difícil de aceptar es la vergüenza. Cuando él la embarra, cuando uno está, digamos que en buenos términos desde su cosmovisión con Alá, lo que hay es vergüenza. Y entonces él tiene que buscar medios de quitar esa vergüenza y de agradar a su Dios, con oraciones múltiples, con viajes a la Meca, con ayunos, y si es posible dando su propia vida, inmolándose con unos explosivos en un colegio, en un centro comercial, porque eso es su tiquete directo al cielo, porque él dio todo para que al fin Dios lo aceptara. Pero mira que es todo lo opuesto que Cristo hace, porque Cristo no espera que tú lo des todo, porque Cristo lo dio todo y espera es que tú creas en el que dio todo por ti. Porque el que sí se puso los explosivos en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Él sí dio su vida por nosotros y por todos los que creen en Él. Él tiene la autoridad para juzgar y para perdonar. Anota ahí que ya voy acabando. En Marcos 2, en el versículo 5 al 11. Es ese pasaje donde Jesús se encuentra con unos escribas y allí hay un paralítico tirado. Y él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y todos preguntan, pero ¿quién es este que se cree con la autoridad de perdonar pecados? Y Jesús les dice, ¿qué es más difícil? ¿Decirle a este paralítico ahí, levántate y anda, o perdonar sus pecados? ¿Tú qué piensas? Pues obviamente, ¿quién puede perdonar pecados? Eso es difícil. Colocarle una inyección para que se levante, pues, digamos, en nuestras fuerzas, ¿no? O llamar a un doctor para que lo opere, esa sería la posible. Entonces Jesús les dice, ¿qué es más difícil? No, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, levántate y anda, o perdonar los pecados. Entonces, para que vean que yo tengo el poder para perdonar pecados, levántate y anda. Y el tipo se levantó y caminó. Y tus pecados te son perdonados. Entonces no solamente tiene ese poder de perdonar pecados, tiene el poder de sanar, de restaurar, de perdonar, de transformar tu vida. Pero para que vean lo que él está diciendo aquí, es que lo más importante y lo más trascendental es el poder de perdonarte, el poder de declararte justo delante de Dios. Porque puede que tu sanidad sea importante, pero tu sanidad es temporal. Se te va el cáncer y pudiste vivir otros 30 años. Te quitó la escasez y entonces tuviste para pagar tus cuentas durante otros 20 años. Pero ¿y después qué? Cuando llegue el día de la muerte y se aproxime la eternidad, ¿a dónde vas a pasar esa eternidad? Eso es lo más grave, lo más trascendental. De eso se trata el poder de Jesús, de perdonarte y de declararte justo, para que cuando pase lo temporal puedas experimentar lo eterno junto con Él. Él tiene el poder para darte eternidad. Él tiene poder para darte vida. El hombre caído no acepta esto.
Él establece sus propios caminos y no es rescatado, nadie será rescatado hasta que se rinda a ese solo camino, se llama Cristo. Y esto ofende. Entonces el musulmán se ofende con un Cristo crucificado porque eso es vergonzoso, es humillante. Pero no solo eso, el mundo de hoy, tú le dices a un ejecutivo exitoso, bien vestido, que maneja un auto nuevo, independiente, le dices, este es tu Dios, y le dice, no, un Dios clavado en una cruz, harapiento y sangrado, como que no computa. O a una mujer independiente, trabajadora, exitosa, bien vestida, la modelo, que es un maniquí viviente, le dice, este es tu Dios, el que está clavado allí, harapiento y sangrado. Eso va en contra de su concepción de éxito. ¿Y qué si hablas del infierno y del cielo? A nadie quiere escuchar del infierno. Pero resulta que hay una realidad espiritual. Cuando crees en Jesucristo, el Señor dice, ven y disfruta de tu Señor, disfruta del reino. O si no crees en Cristo, estás expuesto al infierno, a las tinieblas eternas. Y nadie quiere ir allí, en sus cabales. Si alguien te habla a ti de cielo e infierno, pues yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo. Pero quiere ir al cielo en sus propios términos, a la manera propia, no a la manera de Dios. Dios es tu creador, entonces, es tu dueño, es tu juez. Y cada uno de los hombres es culpable ante Él. Pero solamente hay una forma de reconciliación y es tu fe en Jesús, el Salvador. Mira, alguien hablaba, creo que era Daniel, hace unos días, acerca de los cristianos que son cristianos, pero en realidad no lo son. Hay cristianos que son cristianos de nombre, o hay cristianos que no creen simplemente en lo que todos los cristianos creen. Son cristianos que toman lo que les conviene y lo que no les conviene lo desechan. Creen que Dios es un creador, pero creen que Jesús es un camino, pero puede haber otros caminos. Alá es un camino, Buda es un camino. Seamos condescendientes con los otros, no seamos tan radicales. Esos son los cristianos cooles, los cristianos chéveres de hoy. Pero ¿cuál es el desafío? Solo hay un camino, y eso es ofensivo. El Evangelio entonces es un llamado a la cultura, a oponerse a la cultura, a matar el ego, a desenamorarme del mundo y de su atractivo, a entender, a aceptar que somos ricos espiritualmente, que tenemos un tesoro en vasijas de barro, como dice la palabra. Somos vasijas de barro, pero tenemos un tesoro incalculable. Somos ricos espiritualmente. Y alguien diría, ay sí, pero a mí también me gustaría ser rico materialmente. Y de nuevo vuelvo al ejemplo del mercaderista que te ofrece una camisa diferente que tú no tienes y tú te sientes terrible porque esa camisa no la tienes, sino que tienes esta misma hace 20 años. Hay unos escritores economistas que escribieron un libro que se llama Cuando ayudar hace daño. Se llama Steve Corbett y Brian Ficker. Y el libro simplemente le habla a la iglesia occidental y al cristianismo occidental que piensa que con mandar plata y comida al África o a los países en desarrollo ya los está ayudando a curar la pobreza. Y resulta que dice, a veces es mejor aprovechar los recursos y talentos que la comunidad ya posee que tratar de darle algo que no tiene, porque en vez de ayudar, empeora. Entonces mandan comida, mandan ropa, y la pobre gente allá, pues sí, ropa y comida, pero ¿y qué? ¿Y ahora qué? Seguimos en las mismas. Y habla de que nosotros, en Estados Unidos, somos el país más rico, donde vive la gente más rica que toda la historia de la humanidad haya conocido. Tenemos agua que sale por las cañerías, electricidad que prende estos aparatos, ropa, transporte, si no es propio, hay transporte público, avenidas, hospitales. Somos ricos, mientras que hay comunidades en otros países que viven con $1 al día, o que sobreviven con $1 al día.
pero nosotros a veces pensamos que no somos ricos, nos pensamos pobres. Pero lo que decía Mimi hace un rato en Apocalipsis, tú eres miserable. ¿Cómo es? Tú piensas que estás bien, pero te has enriquecido, pero eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Y eso es lo que también la iglesia de hoy está viviendo. Somos ricos, nos hemos hecho cómodos, vivimos en templos maravillosos, estructuras fantásticas, con todas las comodidades, pero en realidad a veces estamos descuidando los que en realidad son pobres. Y quizás esas estructuras están reuniendo personas espiritualmente pobres también. Dar es bueno, pero no siempre. Hay otras formas. Y entonces ellos hablan de que la otra forma es la reconciliación con Dios. Hicieron una encuesta en África. El director de Hope International, cuando estuvo en Ruanda, le preguntaba a los individuos que ellos estaban allá ayudando, ¿para ti qué es pobreza? Estaba hablando con unos pobres que viven con menos de $2 al día. Y el director de Hope International se encontró con este sondeo. ¿Qué es pobreza? Y la gente le respondió, es un corazón roto. Pobreza es un corazón vacío. ¿Para ti qué es pobreza? Es no poder progresar. Es no conocer mis habilidades. ¿Qué es pobreza? Es estar aislado. ¿Para ti qué es pobreza? Es no tener esperanza. ¿Para ti qué es pobreza? No conocer a Dios. ¿Para ti qué es pobreza? Es mis relaciones siempre están rotas. Lo que sienten los pobres: vergüenza, temor, infelicidad, depresión, inferioridad, impotencia, insatisfacción, censura. Y el mundo piensa que solo falta de techo o dinero o alimento. Pero hay una escritora que se llama Catherine Feliciano que dice en un artículo, para el pobre la pobreza es más que material. Y voy a terminar con esta frase, dos frases. Una de Tim Keller que dice, hablando acerca del Dios trino, del Dios, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla de que Dios es trino y que se ama entre sí infinitamente. Dios se ama entre sí. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Hijo y al Padre. Y ese amor entre sí es mutuamente, infinitamente perfecto. Y él dice, si un Dios así creó el mundo y nos creó a nosotros, entonces el amor relacional es exactamente lo más importante que puede haber en la vida. Amén. Y termino con 1 Corintios 12, versículo 12 al 27. Somos seres relacionales, hechos para vivir en comunidad. Dice 1 Corintios 12, del 12 al 27, que somos un cuerpo con muchos miembros, con diferentes funciones, pero que con Cristo todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para formar un solo cuerpo. Ya no habrá ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, sino que todos hemos ido unificados en el espíritu de Cristo, en el espíritu de Dios. Queridos, nosotros somos eso, somos seres relacionales, llamados a practicar ese mismo amor que el Padre se tiene con el Hijo y el Hijo con el Espíritu Santo. Ese es un modelo que nosotros aplicamos entre nosotros. Y estamos llamados en este tiempo a no ser complacientes, sino en realidad, como dijo Pablo, la ofensa de la cruz. Que no tengas temor. Hay gente que en realidad predica con temor. En países de Asia, en Pakistán, en China, en Irán. Aquí no deberíamos tener temor en ser ofensivos con el Evangelio. Y en realidad salar con la sal e iluminar con la luz.
Señor, gracias por lo que nos hablas hoy, Señor, por lo que nos invitas hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas hoy a reflexionar en nuestra realidad como tus hijos. Reconocer que somos herederos de todas tus bendiciones espirituales, que hemos sido enriquecidos con riquezas espirituales, pero también con riquezas materiales. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que le muestres a tu cuerpo, a tu iglesia, dónde está la pobreza, no solamente material, sino espiritual. Que podamos ser esos objetos de cambio, instrumentos para en realidad ser sal, ser luz, ser transformacionales, Señor, en las relaciones a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Los que están allí viendo, preparen su pan y su vino, como siempre, para compartir la Eucaristía. Eucaristía en griego significa acción de gracias. No es más. Y tomamos este pan y este vino con nuestro corazón agradecido, porque es un momento para meditar en lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Y así como Pablo lo comparte, hoy también se los comparto, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: coman, porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Recuerda esto: un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto y santo y puro, que es roto por ti, castigado por ti. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como la tomen, háganlo en memoria de mí. Al tomar este vino, al comer este pan, proclamamos esa muerte expiatoria. Proclamamos que tú nos salvaste, nos limpiaste, nos perdonaste. Proclamamos que tú nos sanaste y nos hiciste plenos en ti, Señor. Que venciste toda enfermedad, toda dolencia, que venciste el poder del pecado. Y que trajiste reconciliación contigo. Que ahora hemos sido aceptados, declarados justos para siempre, delante de ti, como justos y herederos de todas las bendiciones, de todas las promesas que le hiciste a tu pueblo. Han sido trasladadas a los creyentes en Cristo. Recibimos hoy todo lo que tienes para nosotros y recibimos el poder que has depositado en nosotros para seguir adelante proclamando tu palabra con gozo, con convicción, con amor, con poder. Amén. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Un abrazo a todos los que nos estuvieron viendo, un saludo muy especial para la gente en Colombia, en Ecuador, en Noruega, para la gente de México, y para todos los que nos han escrito, nos están viendo, los que lo ven en vivo y los que van a ver en diferido. Bendiciones, que el Señor los siga cuidando y nos vemos el próximo domingo.